Estaba a punto de pedirle matrimonio a mi novia durante una reunión familiar, hasta que una prima borracha me reveló que todos sabían algo que yo no. Soy 28M, y hasta hace unos meses estaba completamente convencido de que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Mi novia, 25F, y yo llevábamos 3 años juntos. No fue un romance explosivo ni una historia dramática de película. Fue algo más tranquilo, más estable. Nos conocimos en el trabajo de un amigo en común durante una fiesta pequeña, empezamos hablando de música y terminamos caminando por la ciudad durante horas. Desde entonces todo había fluido de forma natural. Después de un año decidimos mudarnos juntos a un departamento pequeño que alquilábamos entre los dos. No era nada especial. Un segundo piso en un edificio antiguo, con un balcón pequeño que daba a la calle y una cocina donde apenas cabíamos los dos e intentábamos cocinar al mismo tiempo. Pero era nuestro lugar. Teníamos nuestras rutinas. Los domingos por la mañana íbamos por café a la misma cafetería del barrio. Los viernes por la noche pedíamos comida y veíamos series. A veces discutíamos por cosas absurdas, como quien había dejado los platos en el fregadero o quien olvidó comprar papel higiénico. Lo normal. Lo cotidiano. Y yo estaba feliz con eso. Durante meses había estado planeando algo importante. Una propuesta de matrimonio. Tenía el anillo escondido en el cajón de mi escritorio, dentro de una caja que parecía contener unos viejos cables para que ella nunca sospechara. Había preguntado discretamente a una de sus amigas qué tipo de anillo le gustaría. Había investigado tamaños, estilos, incluso precios durante semanas antes de decidirme. También había ensayado lo que diría. Varias veces. Probablemente demasiadas. Mi plan era hacerlo durante una reunión familiar de su familia, en la casa de sus abuelos, que quedaba a unas 4 horas de la ciudad. Un fin de semana entero con toda su familia reunida. Tíos, primos, padres, hermanos. Pensé que sería el momento perfecto. Un momento íntimo rodeado de las personas que ella más quería. Lo que no sabía era que ese fin de semana iba a destruir completamente mi relación. El primer día del encuentro familiar empezó bastante normal. La casa de los abuelos era enorme comparada con nuestro departamento. Un terreno grande con jardín, árboles frutales, un porche donde varias personas estaban sentadas conversando. Había comida por todas partes. Tías cocinando en la cocina. Niños corriendo por el jardín. Música saliendo de algún altavoz viejo. Era uno de esos encuentros familiares caóticos pero cálidos. Durante las primeras horas todo parecía bien. Hasta que noté algo extraño. Había un tipo más o menos de mi edad. Lo llamaré el ex de la universidad. No era familia, eso era evidente. Pero tampoco parecía un simple invitado casual. Parecía demasiado cómodo. Demasiado integrado. Y lo más llamativo, parecía muy cercano a mi novia. Los veía hablar, reír, caminar juntos por la casa como si compartieran una historia larga de recuerdos. Al principio no pensé demasiado en ello. Pero algo empezó a molestarme cuando me di cuenta de que yo nunca había escuchado hablar de él antes. En 3 años de relación. Nunca. En un momento salí a la terraza trasera a buscar una bebida y los encontré allí, conversando solos. Cuando me acerqué, ambos se quedaron en silencio. Ese silencio breve, incómodo, que ocurre cuando alguien interrumpe una conversación que no debía escuchar. Intenté ignorarlo. Pregunté casualmente quién era. Mi novia respondió con total naturalidad. Ah, es solo un amigo de la universidad. Nada más. Ni contexto. Ni historia. Ni explicación. Solo eso. Intenté no darle demasiada importancia. Después de todo, en reuniones familiares siempre hay gente que uno no conoce. Pero en el fondo de mi cabeza, algo empezó a hacer ruido. La segunda noche organizaron una fogata en el patio. El ambiente era relajado. Algunas personas sacaron guitarras, otros trajeron bebidas, y poco a poco la conversación se volvió más ruidosa a medida que todos bebían más. Yo estaba sentado con algunos familiares de mi novia. Entre ellos había una prima más joven. La llamaré la prima borracha. Al principio parecía bastante agradable. Habíamos hablado un poco durante el día y parecía simpática.
Pero esa noche claramente había bebido demasiado. Tenía esa mirada ligeramente desenfocada y hablaba un poco más alto de lo normal. En un momento se giró hacia mí con una expresión extraña. No era hostilidad. Era algo más parecido a lástima. Y de repente soltó una frase que me dejó completamente congelado. ¿Por qué no entiendes la indirecta y la dejas en paz? Pensé que estaba bromeando. Me reí nerviosamente. ¿Perdón? Ella suspiró como si estuviera cansada de algo. Todo el mundo sabe que tu novia y el ex de la universidad tienen algo. Sentí como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo por un segundo. La fogata seguía crepitando. La gente seguía hablando. Pero yo apenas podía escuchar. Luego añadió algo peor. Ella dice que eres muy pegajoso. Eso me golpeó directo en el estómago. Antes de que pudiera preguntar algo más, otro familiar se acercó rápidamente y se la llevó. Claramente intentando evitar que siguiera hablando. Pero el daño ya estaba hecho. Porque en ese momento muchas cosas empezaron a encajar. Decidí hablar con 25F directamente. No quería sacar conclusiones basadas en el comentario de alguien borracho. Así que la llevé a un lado del jardín, lejos de la fogata y del ruido. Le pregunté algo simple. ¿Quién es realmente el ex de la universidad? La reacción fue inmediata. Se puso a la defensiva. ¿Qué te pasa? Solo es un amigo. Le expliqué que alguien había insinuado que había algo más. Rodó los ojos con evidente irritación. Dios, sí, tuvimos algo hace años. Pero eso fue hace siglos. Ese detalle ya era nuevo para mí. Pero lo que vino después fue peor. Además, últimamente has estado muy pegajoso. Sentí como si alguien me hubiera golpeado. En 3 años de relación. Nunca me había dicho eso. Nunca. Pero aparentemente sí se lo decía a su familia. Intenté mantener la calma. Le dije que me parecía extraño invitar a un ex a un evento familiar sin siquiera mencionarlo. Ella bufó. Estás exagerando. En ese momento algo dentro de mí empezó a cambiar. No era solo celos. Era la sensación de que había una historia que yo no conocía. Más tarde esa noche ocurrió algo que terminó de romper lo que quedaba de mi tranquilidad. Mi novia decidió salir a un bar en la ciudad cercana. Iba con algunos primos. Y también con el ex de la universidad. Ni siquiera me invitó. Solo me dijo con tono casual. Si estás cansado puedes quedarte aquí. Y eso fue todo. Así que ahí estaba yo. Solo. En la casa de los abuelos de mi novia. Mientras ella salía a beber con su ex. Me senté en la habitación de invitados durante un rato, mirando el techo. Pensando. Recordando la conversación de la fogata. Recordando cómo me había llamado pegajoso. Recordando el silencio incómodo en la terraza. Y de repente algo se volvió muy claro. No era solo la posibilidad de infidelidad. Era algo más profundo. La falta total de respeto. En ese momento entendí algo. Si esa era la dinámica antes del matrimonio. No quería imaginar cómo sería después. Así que me levanté. Y empecé a empacar. No hice una escena. No discutí con nadie. No desperté a nadie. Simplemente recogí mis cosas en silencio. Doblé la ropa. Guardé mis cosas en la maleta. Miré el anillo de compromiso por un momento antes de guardarlo otra vez en el cajón de mi mochila. Luego escribí una nota breve. Algo simple. Que regresaba a casa. Nada más. Salí de la casa sin hacer ruido. Subí al coche. Y manejé 4 horas seguidas hasta la ciudad. Durante todo el viaje tuve una sensación extraña. Como si mi vida estuviera cambiando mientras conducía. Al día siguiente empecé a sacar mis cosas del departamento. Me mudé temporalmente con mi hermano. Cuando finalmente hablé con ella por teléfono días después, fui directo. Esto se acabó. Intentó discutir. Intentó decir que estaba exagerando. Pero para mí ya era demasiado tarde. La confianza ya estaba rota. Y sin confianza. No hay relación.